Saludos, mi estimado colega y alumno, quien te habla nuevamente, el criptocontador Francisco Javier Camero García. Dame tu hash. Continuamos con la preparación de la declaración definitiva de impuestos sobre la renta, persona jurídica, forma DPJ 99026 de nuestro contribuyente especial GIDE Comercial Compañía Anónima. Vamos a continuar evaluando lo que sería la renta extraterritorial. Como vimos en los datos suministrados por nuestro cliente, el contribuyente especial GIDE Comercial Compañía Anónima, en ella nos suministraba unos datos de unos ingresos que obtuvo, o una renta que obtuvo en una sucursal que tiene en los Estados Unidos. Vamos a ver el detalle de nuestra hoja de cálculo donde tenemos los datos y estamos realizando nuestra conciliación fiscal. Como les comentaba, aquí tenemos nuestra hoja de cálculo, nuestro archivo, el título es ISLR 99026 PJD 2019. En él tenemos varias hojas. Fíjense que en la nota que hicimos a la revisión y a los datos suministrados por el contribuyente, en la nota número 6 nos indica que la empresa tiene una sucursal en los Estados Unidos que obtuvo los siguientes resultados: ingresos $410,000, costos de venta, entre paréntesis, porque el costo de venta está compuesto por el inventario inicial, que es igual a $86,000, compras netas de $275,000, menos un inventario final de $2,000. Nos da los gastos operacionales, que ascienden a $10,200. Esto nos daría entonces un total de renta neta extraterritorial de $40,800, que por dicha renta pagó un impuesto a la Administración Tributaria de Estados Unidos, conocida como IRS, de $12,240. Fíjense, quería aclarar antes de continuar con nuestra evaluación de la renta extraterritorial, que cuando estuvimos evaluando los gastos operacionales, en el caso de las donaciones y liberalidades, fíjense que yo les dejaba un cuadro, ¿no? Una parte donde podemos calcular ese valor autorizado para las donaciones y liberalidades, por supuesto cumpliendo con todas las normativas, soporte que corresponden a la ley de donaciones y sucesiones, ¿no? Pero lo que quería acotar, que no les comenté en el video de gastos operacionales, es que en la ley de impuestos sobre la renta es importantísimo, fíjense, que la empresa, para poder hacer donaciones y que se admitan esas donaciones, en su ejercicio anterior al ejercicio en el cual está haciendo la donación, ejemplo, en nuestro caso particular, tenemos que evaluar, por eso es que solicitamos al contribuyente los estados financieros, las últimas declaraciones de impuestos sobre la renta. En eso está la del año 2018, el ejercicio fiscal 2018, porque él solo me va a aceptar esas donaciones, según los cálculos que hicimos, siempre y cuando el contribuyente haya obtenido rentas. Porque según lo establecido en el parágrafo 15, me dice que no se admitirán las deducciones previstas en los parágrafos 12º y 13º de este artículo. Fíjense, 12º y 13º habla de las donaciones, ¿verdad? 12º y 13º. En aquellos casos
en que el contribuyente haya sufrido pérdidas en el ejercicio inmediatamente anterior a aquel en que efectuó la liberalidad o donación. Entonces usted debe tener en cuenta, verificar la última declaración de impuestos sobre la renta del contribuyente. Si él tuvo una pérdida, usted, ya no necesita tener que hacer los cálculos del valor admitido para la donación, ese monto autorizado, ese importe autorizado, ya que simplemente por tener una pérdida no me van a admitir la donación. Lo otro, jurídicamente tiene que evaluar los soportes, usted hará las notas, sus revelaciones en cuanto a la preparación como especialista tributario, como asesor tributario que está preparando esa declaración definitiva de impuestos sobre la renta, hará las notas revelando esa situación. Ya aclarado este punto, había quedado pendiente en el video anterior, video de gastos operacionales, donde evaluamos los gastos operacionales, específicamente cuando evaluamos las donaciones. Continuamos entonces con nuestra evaluación de la renta neta extraterritorial. Ok, fíjense, para nosotros continuar con nuestra evaluación a la renta neta extraterritorial, por favor les pido, si vamos a irnos a la ley de impuestos sobre la renta, al reglamento, y les voy a pedir, vamos a retomar y a leer detenidamente varios artículos que nos van a permitir analizar la renta y en sí, los principios que rigen a la ley de impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta como tal son principios legales, como nos lo habla en su artículo primero. Los enriquecimientos anuales, ya por allí nos dice que debe cumplir un principio de anualidad, netos y disponibles. Recuerden que deben ser netos ingresos, menos costos, menos gastos, menos el ajuste por inflación fiscal cuando aplique, en el caso de los contribuyentes ordinarios, y disponibles. El término disponible, recuerden que tenemos que asociarlo, tiene que usted atarlo allí al artículo 5, donde define la disponibilidad de los ingresos, ¿sí? Recuerde que se consideran disponibles en el momento de la operación, cuando se devengan o cuando se pagan o se cobran, ¿sí? Por favor, atento allí. Les pido, vamos a leer los artículos para poder entonces desarrollar nuestro tutorial de la renta neta extraterritorial. Y continuamos. Salvo disposición en contrario de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de ingresos esté situada dentro del país o fuera de él. Ya con esto nos queda claro que no es que vamos a pagar o vamos a determinar un impuesto solo sobre la renta territorial. Todas aquellas rentas o ingresos, esa renta neta que tengamos extraterritorial, también tenemos que sumarla al cálculo del impuesto. Las personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela estarán sujetas al impuesto establecido en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, siempre que la fuente o la causa de sus enriquecimientos esté u ocurra dentro del país, aun cuando no tengan establecimiento permanente o base fija en la República Bolivariana de Venezuela. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país tributarán exclusivamente por los ingresos de fuente nacional o extranjera atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija. El artículo número 2, artículo segundo,
Toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, así como las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país, podrán acreditar contra el impuesto que conforme a este decreto con rango, valor y fuerza de ley les corresponda pagar. El impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los enriquecimientos de fuente extraterritorial por los cuales estén obligados al pago de impuestos en los términos de este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Aquí hacemos una pausa y analizamos, ¿no? Verificamos. Caramba, me está indicando que aquellos contribuyentes que hayan pagado algún tipo de impuesto sobre la renta podrán acreditarlo en nuestro país y así aprovechar ese impuesto pagado en el exterior. En nuestro caso, en nuestro ejercicio, tenemos que la empresa nos da los datos del ingreso, costos, gastos operacionales y nos da también el dato del pago del impuesto. Es decir, que él pagó un impuesto a la renta de $12.240. La norma nos dice que podemos acreditar el pago contra el impuesto que conforme a este decreto con rango, valor y fuerza le corresponda pagar. Es decir, que tengo que aplicar la tarifa 2. En el caso de la persona jurídica, vamos a sumar esa renta neta extraterritorial con la renta neta territorial y aquellos ingresos exentos o exonerados, y vamos a obtener entonces, ¿sí?, nuestro cálculo, nuestra base imponible. Lógicamente, para efectos de aplicación de la tarifa 2, si el ingreso está exento o exonerado, no lo voy a tomar, ¿verdad? Está exento, exonerado, no va al cálculo de la tarifa número 2. Por eso es que debemos reflejarlo aparte. Y el resultado que nos da de la aplicación de la tarifa número 2, ese impuesto que determinamos, ¿sí?, resulta que le vamos a disminuir el impuesto que pagamos en el exterior, ¿sí? Pero no nos permite disminuir, acreditar el 100%. Vamos a seguir leyendo el artículo. Veamos qué nos indica. Fíjense que él, en el primer párrafo, hayan pagado en el extranjero por los enriquecimientos de fuente extraterritorial por los cuales estén obligados al pago de impuestos en los términos de este decreto. Pero en los párrafos siguientes nos dice: a los efectos de la acreditación prevista en este artículo, se considera impuesto sobre la renta al que grava la totalidad de la renta o los elementos de renta, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, y los impuestos sobre los sueldos y salarios, así como los impuestos sobre las plusvalías. En caso de duda, la administración tributaria deberá determinar la naturaleza del impuesto acreditable. Si usted pagó un impuesto distinto a esto, no pretende entonces acreditarlo acá para disminuir el impuesto sobre la renta. Eso es lo que nos quiere decir este párrafo. Luego, el siguiente párrafo nos habla del monto del impuesto acreditable. He aquí lo que podemos nosotros acreditar, disminuir del impuesto determinado proveniente de fuentes extranjeras a que se refiere este artículo. No podrá exceder a la cantidad que resulte de aplicar las tarifas establecidas en el título tercero de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, al total del enriquecimiento neto global del ejercicio de que se trate. Recuerde que el enriquecimiento neto global que vimos en nuestro módulo 1, impuestos sobre la renta 1, aclaramos y nos paseamos por lo que es el enriquecimiento neto global. Aquí incorporamos, y más adelante nos aclara también en el legislador, que hablamos de la renta neta extraterritorial, la territorial, ¿sí?, es la suma de toda esa renta. En la proporción
que el enriquecimiento neto de fuente extranjera represente del total de dicho enriquecimiento neto global. Bueno, él aquí básicamente me indica que debo aplicar una regla de 3, comparándolo, y aquí sí me voy a ir a la planilla para que darle un ejemplo. Todavía no hemos incorporado los datos de la renta neta, pero bueno, yo lo tengo resuelto para efectos didácticos. Fíjense que en nuestra sección, que luego en otro video voy a detallar las secciones de la planilla, ¿sí? Aquí lo he ido haciendo a medida que voy explicando cada segmento, lo que es el ingreso, costos, gastos, ¿sí? Pero en un video siguiente voy a explicar las secciones que tiene la planilla. Pero bueno, aquí tenemos, fíjense, en la sección C, autoliquidación del impuesto, tenemos los datos automáticos que nos trae de el enriquecimiento territorial, fuente territorial. Aparte tenemos lo que es la fuente extraterritorial, todo transformado en bolívares, ¿sí? Todo esto es bolívares. Tenemos aquí la renta neta mundial gravable o pérdida fiscal. Esta sería la suma de mi renta extraterritorial, renta neta extraterritorial, más la renta de fuente territorial. Me da un total de 2.433.177.053,48 bolívares. Fíjense que en la fila 8, impuesto determinado según tarifa 2, acá está formulado, porque básicamente nosotros lo que hacemos es ubicar este resultado, que además también se lo coloco en la hoja de conciliación fiscal. Fíjense, a modo de comprobación para efecto de la renta neta. Fíjense que hago una comprobación. Allí me da 827 millones el impuesto neto a pagar, y coincide con mi impuesto. Esto es calculado, lógicamente hay una función, aquí hay una fórmula que ustedes la pueden ubicar. ¿Cómo se calcula? Aquí están las tarifas, o sea, se ubica dependiendo del valor que convertimos en unidad tributaria, qué tramo le corresponde, y según el tramo de la ley, según la tarifa, personas jurídicas, resulta que la renta neta global supera las 10.000 unidades tributarias. Por lo tanto, le aplicamos un 34% a esas 10.000 unidades tributarias y tiene un sustraendo de 500 unidades tributarias. El sustraendo, es decir, el valor que me da, le vamos a restar esos 500 unidades tributarias. Estamos por acá sustraendo, que también en clase fue un tema de investigación, de ubicar en qué parte de la ley o cómo se calcula ese sustraendo. Primero, tratar de ubicarlo en la ley, si aparece en la ley, y cómo se calcula. Luego entonces, fíjense que comprobamos y me da, o sea, mi impuesto neto en unidades tributarias, y aquí lo que hacemos es convertir esa unidad tributaria en bolívares. Así está expresado. Entonces, ¿qué me quiere decir el legislador con relación a la proporción de lo que representa la renta neta mundial, lo que sería esa renta extraterritorial con el total? Fíjense que si decimos que estos 2.433.000 representan el 100%, yo puedo decir a nivel de fórmula, esto es igual, ¿sí?, a 100%. Entonces yo quiero saber cuánto representa, cuánto es el porcentaje del 1.902.000 con relación al total de la renta neta, y ese valor lógicamente lo multiplico por 100. Eso me dice que representa un 78%, un 78,17%. Fíjense que en la función, en la fórmula que incorporé, cuando lo multiplico por 100, ya lo estoy llevando a porcentaje.
Lo que hice anteriormente fue aplicar aquí porcentaje, pero ya estaba llevado porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la administración tributaria me va a aceptar el impuesto pagado, que es el que vamos a colocar acá. Lo dejé en blanco exactamente para poder hallarlo, para que usted vea y visualice, haga la redundancia, cuál es el cálculo, de dónde salió el importe, cómo lo hallamos según la normativa. Entonces el legislador me dice: te voy a aceptar de lo que pagaste referido a impuestos sobre la renta, estos $12,240. Recuerden que tenemos que llevarlo a bolívares, y ya vamos a ver qué nos dice el legislador, cuál es la tasa que debo aplicar en función a, adelanto por allí al Banco Central de Venezuela, pero qué tasa debo aplicar. Entonces, ese 78,17 de los $12,240 a la tasa multiplicado por la tasa que me acepta el legislador según la ley de impuestos sobre la renta, entonces es el valor que debo colocar en esta casilla identificada con el 441 en la fila número 9, donde me indica impuesto acreditable pagado en el exterior, artículo 2. ¿Lo ven? Dice que estamos evaluando nuestro artículo número 2. Entonces, aclarado lo que sería el monto del impuesto acreditable, continuamos la lectura, que le sugiero la haga, siga la lectura, verifíquela, y así vamos compartiendo información, y usted también puede tener esas bases legales. En el caso de los enriquecimientos gravados con impuestos proporcionales en los términos establecidos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, el monto del impuesto acreditable no podrá exceder del impuesto sobre la renta que hubiese correspondido pagar en la República Bolivariana de Venezuela por estos enriquecimientos. Al caso que, bueno, obtuve un dividendo en el extranjero, en el exterior, me aplicaron un impuesto proporcional. Ese dividendo, ese impuesto proporcional no lo puedo disminuir a el impuesto determinado acá con la tarifa número 2, sino que debo compararlo con el impuesto que se determinó para los dividendos en la planilla. Fíjense que esa sería esta sección. Vamos al supuesto que estos dividendos, ¿sí?, hayan sido pagados o decretados en el exterior. El impuesto que pagué de 2.890.000 no iría en esta casilla, sino que iría en la casilla de impuesto acreditable pagado en el exterior. Pero este valor debo compararlo con el valor que me dé cuando calcule el porcentaje según nuestra normativa. Si afuera nos aplicaron el 38%, y resulta que en nuestra ley nos indica que para ese dividendo el porcentaje es de 34%, bueno, yo no puedo disminuir más de lo que me permite la norma. Entonces solamente puedo disminuir hasta el 34%. ¿Sí? Continuamos. A los fines de la determinación del monto de impuesto efectivamente pagado en el extranjero, acreditable en los términos establecidos en este artículo, deberá aplicarse el tipo de cambio vigente para el momento en que se produzca el pago del impuesto en el extranjero, calculado conforme a lo previsto en la ley del Banco Central de Venezuela. Atento acá. Fíjense, probablemente en el exterior usted paga un impuesto sobre la renta anticipado, y finalizado el ejercicio, entonces usted debe verificar la tasa referencial al dólar, en este caso, porque tenemos el caso de Estados Unidos. Esa tasa referencial usted debe verificar es en qué momento pagó el tributo. Si usted lo pagó en junio porque lo hizo anticipadamente, usted tiene que ubicarse en el mes de junio, en esa fecha, en el día que usted pagó el impuesto, y verificar la tasa de cambio referencial. Usted no puede utilizar
según lo establecido aquí en este artículo, en este párrafo, la tasa de cambio referencial al 31 de diciembre o la tasa de cambio referencial a hoy que usted está preparando la declaración definitiva. Usted debe utilizar esa tasa referencial en el momento en que realizó el pago del impuesto sobre la renta. Si usted tiene un impuesto que viene acumulado, porque bueno, ya le dijo que 12.240, pero ese valor es compuesto entre anticipo y definitivo, usted tiene que determinar la proporción del pago anticipado con relación a la definitiva. Fíjense que para ello entonces debemos ubicarnos en el Banco Central de Venezuela, en la tasa referencial, y le voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Fíjense, ingresamos a nuestro navegador de internet, nuestro navegador Google, en este caso, colocamos BCB, allí nos ubica el Banco Central de Venezuela, damos un clic sobre el Banco Central de Venezuela o directamente en el tipo de cambio referencial. Yo para efectos didácticos voy a la página principal para que usted lo ubique, ¿sí? Aquí en la página principal, fíjense que a mano derecha de la pantalla, ¿sí? Pues sería a mano derecha, bien, nos refleja entonces el tipo de cambio promedio ponderado, el artículo 3 de la resolución 190501. Pero nosotros, fíjense, le damos un clic allí en la referencia de cambio, nos lleva entonces al tipo de cambio de referencia. En nuestro supuesto vamos a decir que ese impuesto que pagamos, verificado la documentación, se determinó que el impuesto fue pagado con base al resultado del 31 de diciembre de 2019. Es decir, bueno, lo pagamos el 31 de diciembre. Vamos a este efecto didáctico, ¿sí? O el 1 de enero. Usted debe entonces descargar el archivo del año 2019, trimestre 4, donde dice aquí, le da un clic, descarga el archivo, fíjese que ya lo descarga, le da un clic sobre esa descarga y él nos abre un archivo de Excel con lo que sería el tipo de cambio de referencia. Allí, bueno, el valor referencia de cambio se emitió el 2 de enero y su última tasa de cambio, en el caso del dólar, vamos a tomar el valor de venta, es decir, yo necesito comprar unos dólares para poder pagar ese impuesto. Entonces tomamos la referencia en ventas, venta del dólar. Y nos dice que la tasa es de 46.620,8306. Esa tasa sería la que vamos a tomar o vamos a considerar para efectos de determinar ese impuesto pagado, que lo hicimos en dólares. El impuesto pagado, según nuestra nota, nos dice que es de 12.240. Esos 12.240, cuando le aplicamos la tasa de 46.620,83, si lo llevamos y hacemos el cálculo rápidamente, 12.240 por 46.620,8306, nos dice que en bolívares hemos pagado la cantidad de 570.638.966,54. Pero el fisco, la administración tributaria de nosotros, el CENIAT en este caso, va a aceptar solo el 78,17% de lo pagado en impuestos sobre la renta en el exterior, vale la redundancia.
Entonces, para determinar ese valor, que es lo que me dice la norma, la ley de impuestos sobre la renta, el artículo 2, debo entonces tomar el impuesto pagado y lo multiplico entonces por el factor o el porcentaje 78,17. Quiere decir que lo debemos dividir entre 100 para que entonces podamos obtener el 78,17% de este valor, que es el impuesto sobre la renta pagado en el exterior. Eso nos da 446.095.540,91 centavos bolívares. Recuerden que esto es bolívares, lo único que está expresado en unidades, comillas, hallado a la tarifa 2, aplicando la tarifa 2, pero es bolívares, es este valor que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos entonces determinado un impuesto sobre la renta por pagar de 381.159.657,28. Pero continuamos con la lectura de nuestro artículo, que considero fundamental para que usted pueda aplicar esta acreditación del impuesto pagado en el exterior por concepto del impuesto sobre la renta. Él nos dice entonces en su artículo 3: los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación suscritos por la República Bolivariana de Venezuela con otros países y que hayan entrado en vigor solo serán aplicables cuando el contribuyente demuestre en cualquier momento que es residente en el país del cual se trate y se cumplan con las disposiciones del tratado respectivo. A los efectos de probar la residencia, las constancias expedidas por autoridades extranjeras harán fe previa traducción oficial y legalización. Bueno, aquí usted tiene que demostrar efectivamente que está residenciado, domiciliado en ese otro país para poder aplicar el tratado. Si usted está en Estados Unidos y Estados Unidos tiene un tratado para evitar la doble imposición con Venezuela, y en ese tratado, ratificado por las dos partes, se acordó que todo lo que usted genere en Estados Unidos, esa renta que usted generó y que está sujeto a un impuesto sobre la renta, entonces ellos allá no le cobren el impuesto, sino que usted lo pague directamente a Venezuela, para que así también entonces se le apliquen a las empresas de Estados Unidos que están domiciliadas en Venezuela. Venezuela entonces no le aplique el impuesto sobre la renta, sino que ellos paguen el impuesto sobre la renta en Estados Unidos. O, como es lo que está sucediendo, se le cobra el impuesto en el país de donde está residente, domiciliado, la empresa, y lo que usted pague de impuesto entonces podrá aprovecharlo, acreditarlo cuando haga su declaración definitiva en Venezuela o en el caso de Estados Unidos. En el artículo 4, son enriquecimientos netos los incrementos de patrimonio que resulten después de restar de los ingresos brutos los costos y deducciones permitidos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, sin perjuicio respecto del enriquecimiento neto de fuente territorial, del ajuste por inflación previsto en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Este párrafo nos repite entonces que nosotros, ese enriquecimiento neto serán todos los incrementos de patrimonio, y bueno, no a la fórmula de ingresos menos los costos menos las deducciones permitidas, ¿no? Pero además agrega el resultado del ajuste por inflación fiscal, que puede sumar o puede restar a la determinación de la renta neta global. A los fines de la determinación del enriquecimiento neto de fuente extranjera, se aplicarán las normas de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, determinantes de los ingresos, costos y deducciones de los enriquecimientos de fuente territorial. La determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto
será el resultado de sumar el enriquecimiento neto de fuente territorial al enriquecimiento neto de fuente extraterritorial. No se admitirá la imputación de pérdidas de fuente extraterritorial al enriquecimiento o pérdida de fuente territorial. Y aquí me detengo nuevamente y paso a explicar. Y para ello entonces vamos a irnos a la planilla. Fíjense que este artículo que nos dice, en el supuesto que nosotros hayamos obtenido una pérdida extraterritorial, no quiere decir entonces que va a sumar a la renta territorial, y entonces nos va a dar un impuesto cero. Vamos al supuesto que tengamos una pérdida, en vez de una renta de 1.912.000, sea una pérdida de 900 millones de bolívares, 902 millones de bolívares. ¿Sí? Entonces él acá, lógicamente, como está formulado aquí la planilla, nos da un impuesto negativo. Fíjense, esto para el legislador, según el artículo, nos dice no acepto que tú me compenses pérdidas extraterritoriales con la renta territorial. Si aquí da una pérdida, entonces para efectos del impuesto sobre la renta no voy a considerar esa pérdida, sino que todos los cálculos se harán con base a la renta de fuente territorial. Es decir, se aplicará entonces la tarifa 2, determinando el resultado de nuestra fuente territorial. Les invito también a que revisen el reglamento desde el reglamento de impuestos sobre la renta, el del año 2003, el artículo primero, desde el artículo primero hasta el artículo 8. ¿Sí? Fíjense que desde el artículo 5 nos habla del acreditamiento, nos da la fórmula, ¿sí? Un poco más detallado, hasta el artículo 8. Les invito a que los lean, a que también exploren e investiguen con sus colegas, amigos, compañeros de trabajo. Bueno, fíjense que en nuestro ejercicio, estos datos que tenemos de la renta neta extraterritorial, nosotros lo ubicamos en una sección específica muy parecida a lo que es el estado demostrativo de ingresos, costos, gastos y conciliación fiscal de renta de fuente territorial, pero en este caso debo hacer la acotación. Fíjense que tenemos los datos de ingresos. Este señor dijimos que era $41.000, aquí le dejo la fórmula, por la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela. Hacemos estos cálculos, ¿sí? Y él también tiene una conciliación fiscal. Pero ¿qué sucede? Aquí el legislador, tal como les invité a leer en el reglamento, fíjense que en el artículo 4 del reglamento, en su parágrafo único, ¿sí?, específicamente en el segundo párrafo, nos dice que asimismo el contribuyente que tributa por renta mundial deberá mantener los estados financieros auditados. Cuidado con esto. Esa información que estoy recibiendo del resultado de la sucursal correspondiente a la renta que se generó en Estados Unidos, esos estados financieros tienen que estar auditados. Me detengo acá y repito, deben estar auditados para entonces poder incorporarlos y consolidarlos en nuestra determinación de impuestos sobre la renta global. Las declaraciones y pagos respectivos correspondientes a ingresos, costos y deducciones de fuente extraterritorial debidamente demostrados
sin perjuicio de que la administración tributaria pueda requerir cualquier otra información, contratos, facturas y documentos que considere necesario para determinar dichos enriquecimientos. Entonces hay que tener sumo cuidado con esto, ¿ok? Para nuestro ejercicio práctico, bueno, determinamos los valores en bolívares con la tasa al 31 de diciembre. Determinamos, fíjense que la utilidad o pérdida del ejercicio, 1.902.000. Aquí este resultado se le aplica conciliación de renta igual, pero de manera didáctica. Nosotros revisamos. Lo ideal es tener los estados financieros de esa sucursal auditados, repito. Este valor ya neto, que es un enriquecimiento o pérdida fiscal, en nuestro caso tenemos un enriquecimiento, debemos trasladarlo, fíjense que él nos dice acá, traslade a sección C y tenemos nuestro dato, 1.902.129. Visto entonces y determinado la renta neta extraterritorial, con esto concluimos nuestro video de evaluación de la renta extraterritorial. Hasta un próximo video. Continuamos más adelante con evaluando lo que serían los anticipos, los impuestos no compensados, los ingresos exentos y exonerados, revisando esa parte.